Aquí estudiamos la Biblia en este estudio, nos metemos con la palabra, versículo por versículo. Aleluya. Y hoy tengo el gozo de anunciarles que iniciamos el estudio del libro de los Hechos. ¿Cuántos han leído el libro de los Hechos? Todo. Levante la mano, levante la mano. Aleluya. Varias veces, ¿verdad? Aleluya. Todos los libros de la revelación son palabra gloriosa de Dios. Históricamente tiene una relación muy íntima con nosotros, los pentecostales. Aleluya. Entonces aquí vamos a profundizar en la gran acción del Espíritu Santo, porque esos son los hechos del Espíritu Santo. Se le llama hechos de los apóstoles, pero son los hechos del Espíritu Santo llevados a cabo a través de los apóstoles. Y algo que yo había oído como una leyenda y que este domingo pasado se me contradijo. No es leyenda, es historia. El apóstol Tomás llevó el evangelio a la India y estableció la iglesia en la India, una de las primeras iglesias establecidas pues fuera de Israel. En persona, Tomás. Son las cosas tremendas que hicieron los apóstoles, pero llevados e inspirados por el Espíritu Santo. Aleluya. Vamos a leer nada más la introducción que hace Lucas a Hechos y realmente vamos a iniciar el trabajo a partir del jueves. Vamos a leer en el capítulo 1 del libro de los Hechos, página, no tiene página, sí, 1249 en mi versión, pero está en el Nuevo Testamento, Hechos, enseguidita de los Evangelios, ¿verdad? Luego, el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles. Aleluya. Y vamos a leer del versículo 1 al 11. Hermano Carlos, fuerte. Gloria a Dios, aleluya. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aleluya. Dos ángeles, siempre dos ángeles, ¿verdad? Siempre dos ángeles.
2 ángeles se pusieron junto a ellos. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Me gusta la ascensión como la presenta resucitado, como nos imaginamos la ascensión, algo verdaderamente poderoso. La ascensión del Señor Jesús, la presencia misma de Dios, arrebatándolo de en medio de los apóstoles y llevándolo de regreso al trono de donde vino. Aleluya. Muy bien, vamos a orar y comenzamos enfocando en el estudio número 1, vamos a enfocar el contexto de necesidad en el cual estudiamos nosotros el libro de los Hechos en esta ocasión. Para mí es muy importante ubicarnos quiénes somos como Iglesia de Jesucristo aquí sobre la tierra hoy. ¿Quiénes somos los que formamos esta expresión local del cuerpo que se llama Emmanuel? ¿Y a qué contexto pertenecemos? ¿De dónde venimos? Yo digo, somos una chispa del incendio más grande que ha ocurrido en la historia del pueblo de Dios sobre la tierra. Somos una chispa de ese incendio extraordinario. ¿Quiénes somos? ¿Y por qué tenemos necesidad urgente de estudiar de manera detallada el libro de los Hechos? Nos va a tomar tiempo, son 28 capítulos. No recuerdo exactamente cuánto nos tomó el libro de Apocalipsis, pero ahí tenemos la fecha cuando lo iniciamos y lo terminamos el jueves pasado. Pero Hechos tiene 28 capítulos, Apocalipsis 22, 28 capítulos. Y vamos a analizar todas las acciones gloriosas del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Aleluya. Y ahí está Turquía, ahí está Grecia, como testigos. La parte norte de Israel, Siria, como testigos. Ahí están los testigos. Ahí están las piedras, que si nosotros callamos esas piedras hablarían. Pero ahí están las piedras, lo que reporta el libro de los Hechos. Visitamos esos lugares y ahí están, aleluya. Extraordinaria realidad y poder de Dios en medio de nosotros. Qué hermoso es el Señor. Y qué hermosa experiencia es conocerle y caminar con Él todos los días y conocerle íntimamente. Vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de Jesús, tú bendice nuestro tiempo juntos en esta hora, Padre. Esta palabra que hemos leído y esta palabra que estaremos, Señor, escudriñando minuciosamente, impacte nuestro corazón, porque anhelamos, Señor, anhelamos esto que este libro encierra y que nos ha compartido a través de los siglos. Anhelamos el fuego celestial tuyo, el fuego de la renovación de Pentecostés que nos ha marcado por los siglos. Gracias, Señor, porque nos amas tanto y porque amas tanto tu obra aquí sobre la tierra, que nos tienes aquí y nos has empoderado y nos has usado y nos seguirás usando en la medida, Señor, en la que nosotros, Padre, seamos sensibles al mover tuyo, al mover de tu espíritu y a la guianza de tu espíritu en nuestra vida. Ayúdanos, levántanos, avívanos, enciéndenos de nuevo, Señor. Ayúdanos a volver al fuego de donde fuimos tomados, Señor, porque queremos seguir siendo pertinentes en esta misión que nos diste aquí sobre la tierra. Bendito seas. Bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Sí,
¿Alguien tiene mi control? ¿Alguien me lo quitó? Creo que no me lo dieron. Bueno, está bien. Muy bien. Entonces, el libro de los Hechos. Muchas gracias. Gracias, Beri. Gracias. Nuestras raíces. Somos una chispa del más grande incendio espiritual en la historia del pueblo de Dios en la tierra. Aleluya, eso somos. Ese es el pueblo pentecostal, esa es Asamblea de Dios. Una chispa. Aleluya. Ahora, yo les decía, es bien importante que partamos en este estudio desde el contexto en el que nos encontramos. Entonces, vamos a darle un vistazo al contexto de necesidad. ¿Cuál es nuestra necesidad como iglesia de Jesucristo? Especialmente iglesia pentecostal. Y yo confío en que entendamos, ¿verdad?, la diferencia. Formamos parte de un campamento que se llama el campamento evangélico en el mundo, que somos la iglesia evangélica, producto de la reforma del siglo XVI. Pero algunos grupos vienen desde antes. La iglesia bautista, ¿verdad?, se precia de venir desde Juan el Bautista. Y algunos les han dicho a los bautistas, bueno, ustedes vienen de Juan el Bautista, nosotros venimos de Cristo. Y entramos en una competencia como en Corinto. Y entonces, tan malo el uno como el otro. Porque el que dice yo vengo de Cristo hace semejante a Cristo, lo hace semejante a Pablo. Yo soy de Pablo, no, yo soy de Cristo. Yo soy de Apolos. Venimos de Cristo y venimos de un gran avivamiento, el gran avivamiento de Pentecostés y luego el gran avivamiento de la Reforma y luego el gran avivamiento de la calle Azusa, de donde nosotros directamente, pero venimos de Cristo. Aleluya, gloria al Señor. Muy bien. La doctrina, decimos ahí, y si hay preguntas, ya saben, pueden hacerlas, comentarios, está bien. La doctrina del Espíritu Santo considerada por el lugar que esta doctrina ocupa en el registro de la revelación, es decir, en el texto bíblico, la doctrina del Espíritu Santo es prominente. De hecho, ¿verdad?, se posiciona al frente de las grandes enseñanzas de la revelación de Dios, con la excepción de segunda y tercera de Juan. Cada libro en el Nuevo Testamento contiene referencias a la obra del Espíritu Santo y cada evangelio comienza con la promesa de su derramamiento. Es prominente en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento también la doctrina del Espíritu Santo. Sin embargo, en la vida de la iglesia, esta es una de las doctrinas más descuidadas. La doctrina del Espíritu Santo, especialmente en estos momentos, en estos días. El formalismo y el temor al fanatismo han generado una reacción en contra de la obra del Espíritu Santo en la vida del individuo, en la vida del cristiano. Por supuesto, este descuido ha traído estancamiento y muerte espiritual a nuestras iglesias, porque no puede darse una vida cristiana vibrante aparte del poder
del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Aparte del Espíritu no puede haber una vida poderosa, vibrante. Solo Él puede, solo el Espíritu Santo puede hacer una realidad presente lo que Cristo hizo posible en la cruz del Calvario. El ministerio central del Espíritu Santo es convertir en realidad en nosotros, convertir en realidad en nosotros la obra gloriosa de Cristo en la cruz del Calvario. Y ahí el equipamiento, el empoderamiento, equipamiento a través de los dones, la inspiración de las Escrituras y tantas cosas, pero la realidad del Evangelio es ministerio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo establece entre nosotros la ventaja pentecostal, algo que no podemos pasar por alto, hermanos, la ventaja pentecostal. Si alguno de ustedes viene de la iglesia histórica, conoció al Señor en la iglesia histórica, sabe de qué estoy hablando y entiende inmediatamente la diferencia, la tremenda diferencia de lo que es la diferencia pentecostal, es decir, la participación del poder real de Dios en nuestra vida todos los días de nuestra vida, el poder del Espíritu Santo en nosotros, es decir, la realidad de Dios en nosotros, el hecho de que podemos experimentar la presencia de Dios. Todo es por fe, pero lo tenemos que sentir. A Dios lo tenemos que experimentar, lo tenemos que sentir. No es suficiente decir yo conozco a Dios y yo sé quién es Dios y yo camino con Él, sí, pero lo sientes. Eso es Pentecostés. Sientes a Dios en tu corazón. Siente su presencia, siente su realidad en ti todos los días. Porque Dios no se arrepiente. Dios mora en nosotros y vive en nosotros y vivirá en nosotros siempre. Porque aquí volamos al cielo y en el cielo seguimos con Él. Entonces la vida aquí sobre la tierra es la introducción y la preparación. Y luego sigue en el cielo. Ese es el Espíritu de Dios. Eso hace posible el Espíritu Santo, la presencia vibrante, emocionante de Dios en nosotros, llenándonos, empoderándonos, ayudándonos en los momentos difíciles por los que pasamos, en momentos de confusión. Ahí está, no se turbe vuestro corazón, creéis en mí, creéis en Dios, creed también en mí, la palabra del Señor Jesús por el Espíritu Santo. No se turbe vuestro corazón en los momentos más difíciles, como Juan 14:1, donde el Espíritu de Dios, el Señor Jesús, está hablando en el contexto de la partida de un ser querido, cuando un ser querido se va. Momentos difíciles, ahí está la presencia por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos hace sentir y nos hace vibrar, la diferencia pentecostal. Ahí está. Entonces, como lo expresa Ignacio, San Ignacio, pero Ignacio, uno de los padres de la iglesia, gran líder de la iglesia primitiva, Ignacio dice: la gracia del Espíritu hace posible una conexión vital entre la maquinaria de la redención y el alma del individuo. Sin el Espíritu, la cruz permanece inerte. La masiva maquinaria de la redención en receso y alrededor de ellas dispersas las piedras vivas del edificio de la iglesia sin mover. Ese es Ignacio, allá en el siglo II, sin mover. Es Ignacio B. La extraordinaria participación del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y si no estamos conscientes de lo que sucede
¿verdad? Con la iglesia histórica. Si no estamos conscientes de lo que el Espíritu de Dios hace en la vida del creyente, nos perdemos del fervor, nos perdemos de el vigor del Espíritu de Dios, del vigor de la presencia de Jesucristo y de la presencia del Evangelio en nosotros. Parece que están batallando algunos para ver. Ya el próximo jueves me sube. Aleluya. Muy bien. Entonces, aquí estamos. Nosotros como movimiento pentecostal y parte vital de la Iglesia Universal de Cristo, nacimos de un énfasis extraordinario en lo que la Biblia enseña sobre el ministerio del Espíritu Santo de Dios en la vida del creyente. Sin embargo, en estos últimos tiempos hemos descuidado ese énfasis y necesitamos recuperarlo. Aleluya. Necesitamos recuperarlo. Yo le doy gracias a Dios porque en Emmanuel hemos siempre enfatizado esto, pero no lo suficiente. Pero lo hemos enfatizado. Y lo enfatizamos, pero necesitamos enfatizarlo más. El control del Espíritu Santo sobre nuestra vida, el control diario del Espíritu Santo sobre nuestra vida, el ejercicio de los dones maravillosos que Él nos ha dado, la unción con la que Él nos ha cubierto a todos el Espíritu de Dios nos ha dado una unción, a todos nos ha equipado, ¿verdad? Con una capacidad espiritual para servirle en el cuerpo y fuera del cuerpo, en la misión que tenemos hacia afuera. Y necesitamos ejercitarnos permanentemente en eso, y ahora más que nunca, porque son tiempos, y ustedes saben, son tiempos muy delicados, son tiempos muy especiales en los que tenemos que estar bien puestos, bien plantados, bien enfocados, cubiertos con la unción maravillosa del Espíritu Santo, porque vienen grandes tentaciones a la vida de la iglesia, grandes tentaciones, y lo estamos viendo, tremendas tentaciones. La apostasía en medio de un mover de Dios, porque Dios está trabajando de una manera hermosa. Vemos el desfile, la apostasía, la desviación de tantos hermanos que caminaron con el Señor y de pronto dicen: yo no creo en esto ya, y me voy. Y lo conmovedor es que el Señor Jesús nos advirtió acerca de ese mover. Entonces, démosle un vistazo a las raíces. Aquí las tenemos. Nuestra historia. Ahí está. Miren. Qué fotografía. Esa se tomó en 1906. Es una fotografía del templecito abandonado donde nos metimos hace 120 años a continuar las reuniones que habían comenzado a unas cuadras de ese lugar, y se convirtió en el templecito ese, un templo metodista abandonado por los metodistas, condenado por la ciudad, condenado en el sentido de que estaba a punto de caerse, que es de madera. Los hermanos lo tomaron y lo apuntalaron, y ahí se metieron, y ahí llegaron multitudes multitudes de todo el mundo, de Europa, de Asia, de todo el mundo, vinieron a las reuniones en ese lugar en 1906. Entonces, nacimos de la intervención, decimos aquí, nacimos de la intervención de Dios más poderosa del siglo XX
el avivamiento de la calle Azusa de 1906. Si ustedes notan ahí, tienen buenos ojos, pueden ver ahí el 312, ¿verdad? Azusa Street Mission. Es el nombre del templecito, Misión. Y tiene la dirección ahí. Y es lo más histórico que tenemos aquí, qué maravilloso. Ahorita ya no está el edificio, me parece que es un estacionamiento o algo, pero todos los que pasamos por ahí queremos ver ese lugar. Ajá. Aunque no esté el edificio, ¿verdad? Yo recuerdo que David, mi hijo, me habló una vez de Adams, en el estado de Nueva York, y me dijo, estoy en el lugar donde Dios inició aquel tremendo avivamiento de 1827, algo así, 1827, con Charles Finney, aquel tremendo avivamiento que conmovió 1727, el gran avivamiento ¿cuántas colonias son? De las 13 colonias, ¿verdad? Las 13 colonias en la parte oriental de los Estados Unidos. Y ahí descendió el fuego a ese lugar. Y me dijo, hay un Office Depot y es el estacionamiento, pero está marcado el estacionamiento como el lugar donde estuvo la iglesia. Y le dije, vete ahí, tírate así de panza en ese lugar. Y dile al Señor, lléname con el espíritu que hiciste descender en este lugar, el fuego celestial que descendió en ese lugar y que conmovió a todas las colonias y volvió a Dios y convirtió al Señor a miles y miles y miles, aleluya. Entonces, William Seymour, un hermano de color, tuerto, no tenía un ojo. William Seymour, buscando el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas. Seymour, predicador negro del movimiento de santidad, de las iglesias nazarenas, metodistas y de otros grupos de santidad. ¿Qué quiere decir de santidad? Buscaban, es la iglesia que cree en la santificación como una segunda obra de gracia. Es la iglesia metodista, la iglesia nazarena. Creen en la santificación, en el acto de la santificación como una segunda obra de gracia. El creyente, la persona se reconcilia con Dios a través de Jesucristo y es salva. Y luego tiene la experiencia de la santificación. Y esto facilitó el bautismo con el Espíritu Santo en Azusa, porque ya los hermanos estaban predispuestos a una segunda experiencia, a una segunda experiencia con el Señor, lo que sucede con nosotros, porque nosotros somos salvos y luego buscamos el bautismo con el Espíritu Santo. A veces la salvación viene y la persona se reconcilia con Dios a través de Jesucristo, sus pecados le son perdonados y es bautizada con el Espíritu Santo en el acto, en el mismo acto, con frecuencia. Bueno, no con frecuencia, pero sucede. Maravilloso. Cuando se recibe la experiencia de la salvación y luego el bautismo con el Espíritu Santo. Pero son dos experiencias diferentes. Y por eso estos hermanos son de los grupos de santidad que fueron los primeros que respondieron al mover de Dios en Azusa. Entonces, él era un predicador, me imagino que metodista. Después de haber estado en Houston y en Topeka, en el estado de Arkansas, Topeka, donde grupos de hermanos reunidos en oración buscando renovación y avivamiento. Estos eran días de búsqueda,
de avivamiento. Se había convocado los jóvenes cristianos, la Unión Juvenil Mundial de Jóvenes, había convocado a las iglesias evangélicas alrededor del mundo, principios del siglo XX, a orar por renovación y avivamiento. El liberalismo teológico en Europa había cundido y había llegado a América, había cerrado iglesias, porque el liberalismo negaba la inspiración de las Escrituras, negaba que la Biblia fuera palabra inspirada por Dios. Eso fue lo primero que sucedió. Y se había descubierto un Nuevo Testamento, el texto del Nuevo Testamento, un Nuevo Testamento, en el norte de África, en lo que fue antiguamente Alejandría, alrededor de Egipto. Se empezaron a descubrir manuscritos que los beduinos traían del desierto, porque los encontraban, los rollos del Nuevo Testamento los encontraban en cuevas en el desierto, y los que han ido para allá Johanan, que ha estado en esa parte de África, en la parte norte de África, sabe que en el desierto lo que más hay son cuevas, muchísimas cuevas en los acantilados. Y la iglesia cristiana, alrededor del año 700 después de Cristo, invadida o atacada por el Islam, había surgido el Islam, huyeron y escondieron sus Nuevos Testamentos, que eran, por supuesto, eran rollos, pergaminos, códices, y los metieron en ollas de barro, las sellaron, las llevaron al desierto y las escondieron en las cuevas, y la arena las cubrió, porque pues es arena, y permanecieron ahí por siglos, hasta 1948, cuando se comenzaron a descubrir. Estuvieron en el desierto sepultados. Ese texto del Nuevo Testamento, pero es un texto diferente al que nosotros tenemos, y de ahí se agarró el liberalismo para rechazar el texto que la iglesia ha tenido siempre en Europa y en América, el Nuevo Testamento. Y hemos estudiado ese texto y nos damos cuenta que es un texto muy defectuoso. El texto inspirado, guardado, preservado por el Señor es el que siempre hemos tenido. El Espíritu de Dios ha tenido cuidado de que siempre hayamos tenido el texto. Este movimiento de incredulidad y de ataque a la inspiración de las Escrituras había llegado hasta el continente americano, y la iglesia se había enfriado en todo el mundo. De hecho, la iglesia en Europa se cerró. Ahora estamos en el proceso de la reevangelización de Europa. Ese fue el impacto. Entonces la iglesia convocó oración por avivamiento, y se comenzó a orar por avivamiento. Y entonces aquí había estos hermanos, grupitos que se reunían, y comenzaron algunos de ellos, una persona, dos personas, hablaron en lenguas, y por ahí andaba Seymour buscando él la renovación. No hay como sentirse hambrientos por la manifestación del poder de Dios en nuestra vida, que nos lleva a andar por todas partes. Nosotros hicimos eso allá por los años, por el 1998, hasta el 2004, que nosotros tuvimos una experiencia aquí extraordinaria. Anduvimos así, andábamos como Seymour, sabíamos que había oración y había manifestación del poder de Dios en algún lugar. Íbamos y nos metíamos, y le decíamos al Señor: Señor, bendíceme también a mí, bendíceme también a mí. Y yo, platicando con el hermano Víctor Richards, de allá de Vino Nuevo, él me dijo: mantente así, hambriento, muerto de hambre por la presencia de Dios. Y cada vez que veas a alguien que respetas y que veas que es de veras
es una persona que camina con el Señor y la unción de Dios está sobre él. Dile que ore por ti. Y mantente como pajarito con el pico abierto. Los pajaritos eran en el nido con el pico abierto. Así andaba Seymour buscando. Y entonces había estado en Houston, había estado en Topeka y finalmente llegó a Los Ángeles en 1906 para cumplir con una invitación que se le había hecho a predicar. Alguien de allá, una pastora bautista de una iglesia de color de Los Ángeles, vino a Houston, buscando también ella. Vino y conoció a Seymour. Seymour no había recibido el bautismo con el Espíritu Santo y lo estaba buscando porque comenzaba el avivamiento de esta manifestación del poder. Miren cómo estuvo esta experiencia sepultada en la vida de la iglesia por siglos, olvidada esta doctrina, esta manifestación del poder de Dios. Y el Espíritu de Dios comenzaba a despertar el interés y hambre por esa experiencia. Y así es, el Espíritu de Dios comenzó a despertar a esta gente. Esta gente empezó a orar. ¿Por qué oraban por esto? Pues porque está en la Biblia. Entonces, si está en la Biblia, ¿por qué no lo estamos viviendo? Es decir, ¿por qué no lo vivimos si está aquí? Y se había olvidado. Entonces esta pastora vino, se conocieron, compartieron la necesidad, los dos la misma necesidad. ¿Por qué no vienes a predicar a la iglesia a Los Ángeles? Está lejos Houston, Los Ángeles de Houston. Pero lo invitó y fue a predicar. Entonces cumplió con la invitación que se le había hecho de venir a predicar a Los Ángeles como resultado del primer mensaje, ¿verdad? Resultado del primer mensaje, la iglesia le cerró las puertas porque no estuvo de acuerdo con la doctrina del bautismo con el Espíritu Santo que él predicó, porque él predicaba sobre eso. Entonces predicó el primer mensaje el domingo en la mañana y cuando regresó al culto de la tarde no le dijeron nada, simplemente le cerraron la puerta y se fueron, no lo esperaron y llegó y está el templo cerrado. Pero un miembro de la iglesia que le molestó mucho lo que hicieron, ¿verdad? Le cerraron y no vinieron al culto. Él le dijo: hermano, vente a mi casa y aquí tenemos el culto en mi casa. Vente a mi casa y aquí vamos a tener con mi familia, vamos a tener el culto. Entonces, la casa de este hermano estaba ubicada en Bonnie Brae Avenue. Bonnie Brae Avenue, se quedó en la historia. Bonnie Brae Avenue. Y allí, hermanos, el 9 de abril de 1906, el 9 de abril, el Espíritu de Dios descendió sobre los congregados, bautizándolos con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas. El Espíritu de Dios bautizó a los que estaban ahí, pero no bautizó a Seymour. Y Seymour predicaba esto y andaba buscándolo desesperadamente, buscando la experiencia. Y la tuvieron los que se congregaron allí ese día, el 9, en la noche. Entonces siguieron teniendo reuniones, pero eso llamó la atención en la comunidad. Había hambre en la comunidad evangélica, había hambre. Entonces la gente empezó a llegar, empezó a juntarse. Y cuando ya no cupieron, pues una semana después, ya no cupieron, el 14 de abril, del 9 al 14, ya no cupieron ahí en la casa. Alguien les dijo: está ese templo aquí en Azusa, a unas cuadras, ese templo que la iglesia metodista dejó y que está condenado por la ciudad, pero si conseguimos permiso nos movemos. Y se movieron los hermanos y consiguieron el templo, les dieron permiso de ocuparlo a su propio riesgo, porque estaba en problemas el edificio. Y entonces se movieron, el 14 de abril se movieron a este templo abandonado en la calle Azusa 312. Ya ahí, fíjense, una semana después, no, unos cuantos días después, el 18 de abril,
O sea, todo pegadito. El 18 de abril de 1906, el mover más poderoso del Espíritu Santo sobre su iglesia, desde Pentecostés, el mover más poderoso. Qué extraordinario mover de Dios en 1906. El 18 comenzó allí en la calle Azusa Street. Comenzó con el bautismo con el Espíritu Santo. Esa fue la marca de ese avivamiento. El Espíritu Santo descendió sobre los que estaban ahí y permaneció descendiendo y bautizando a todos con lo que conocemos como el bautismo con el Espíritu Santo y la evidencia inicial de hablar en otras lenguas. Aleluya. Esa fue la marca del avivamiento de la calle Azusa. El Espíritu de Dios restauró la evidencia inicial de hablar en otras lenguas, como la marca de que el creyente ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo a través de un signo visible. Hablar en otras lenguas, como ocurrió precisamente en Pentecostés, y vamos a estudiar ese pasaje de manera detallada. La iglesia volvió a experimentar, pero de manera masiva, no nada más uno, dos, todos. Todos. Y conforme venían llegando, eran bautizados con el Espíritu Santo. Y conforme llegaban, eran bautizados con el Espíritu Santo. Y así por 3 años, mientras conforme llegaban, eran bautizados con el Espíritu Santo. Y vino gente de todas partes del mundo. Europa, de todas partes del mundo, lo que sucede en los grandes avivamientos. Y eso fue a principios de siglo, cuando el transporte era muy difícil y muy limitado. Ya en estos tiempos es muy fácil trasladarnos. Recordamos el gran mover de Dios en Pensacola y muchos de nosotros fuimos a Pensacola. Yo fui 2 veces a Pensacola y era muy fácil ir a Pensacola. Una vez nos fuimos por tierra, un grupo de pastores aquí, y nos subimos en una camioneta que nos prestó Visión Mundial y nos fuimos hasta Pensacola. En 2 días estábamos allá. Y participamos en lo que estaba sucediendo en Pensacola. Pero yo ya había ido. O sea, es fácil ahora movernos. En aquel tiempo era mucho más difícil y sin embargo las filas de todos modos, de todas partes del mundo. Y con el bautismo con el Espíritu Santo y otras lenguas, sanidades de todo tipo, manifestaciones diversas del poder de Dios ocurrieron aquí. Miren los periódicos, ustedes pueden ir al Archivo Nacional de Asambleas de Dios en Springfield, Missouri, donde se encuentran todos los periódicos que se publicaron durante el avivamiento. Todos están ahí. Ese es uno. Ese es uno que extraordinarias manifestaciones del Espíritu Santo en América, porque es un periódico que se publicó en Inglaterra y hace un reporte maravilloso, hermoso, de lo que está pasando en la calle de Azusa, la calle Azusa en Los Ángeles en 1906. Entonces, se publicó los periódicos con grandes, terribles críticas. Estuvimos leyendo algunos con Mario hoy en la tarde, con críticas severas en contra de lo que está sucediendo. Un predicador inglés conocido en América Latina, muy conocido, hace comentarios como hace un comentario: Azusa, el último vómito de Satanás, le llamó al avivamiento el último vómito de Satanás. ¿Por qué? Porque sucedieron cosas que no habían sucedido en la vida de la iglesia, pero que están aquí en el Nuevo Testamento. ¿Qué cosas sucedieron? Tremendas sanidades, bautismo con el Espíritu Santo, hablando en otras lenguas. A eso le llamaban algo diabólico, el hablar en otras lenguas, algo diabólico. La efervescencia y la emoción que viene sobre uno cuando el Espíritu de Dios cae, cuando el poder de Dios cae sobre uno,
sale uno corriendo, a veces se cae, hace uno muchas cosas, otros danzan, otros gritan, otros saltan. Todas esas cosas ocurren en los avivamientos. Lo hemos visto porque hemos estado en avivamientos. Aquí tuvimos uno, ¿verdad? El principio de un avivamiento, y vimos cosas extraordinarias, ¿verdad? Vimos cosas extraordinarias en la manifestación del poder de Dios. El poder de Dios así es. Cuando el cuerpo entra en contacto con lo sobrenatural, pues uno reacciona de muchas maneras. Unos reaccionan danzando, otros gritando, otros saltando. Y hubo una época en la que la gente corría y corría sobre las bancas y rompía las bancas y caía en el piso y rodaba, y se les llamó los rodadores santos, y sucedían todas esas cosas. Todavía cuando yo era niño se hablaba mucho de esto, y se hablaba de los pentecostales. Yo recuerdo y se decía, ¿verdad? Mi mamá me decía, esos hermanos se reúnen y se paran de cabeza, rompen las sillas, corren desenfrenadamente alrededor del auditorio y se golpean. Es muy peligroso entrar en ese lugar, no se te ocurra entrar. Entonces uno crece con eso, con ese recelo, con esa actitud hacia los pentecostales. Los pentecostales son peligrosos, los pentecostales son una secta. Los pentecostales, ¿verdad?, no son realmente cristianos evangélicos. Todas esas críticas surgieron desde el momento en que comenzó el avivamiento. Y hasta la fecha hay algunos que todavía piensan que los pentecostales somos difíciles, pero somos la iglesia pentecostal. Y yo no nací en la iglesia pentecostal, yo nací en la iglesia bautista, pero doy gracias a Dios que Él me trajo aquí. Y una experiencia extraordinaria. En 1982 yo recibí el bautismo con el Espíritu Santo y me integré a Asambleas de Dios desde entonces, porque yo conocía Asambleas de Dios, y me integré a Asambleas de Dios. Entonces, derramamiento del Espíritu Santo lanzó por todo el país y por todo el mundo. Misioneros, evangelistas aquí venían, eran tocados. Muchísimos cristianos, otros inconversos aquí se convertían, pero muchísimos cristianos eran tocados por el poder de Dios, y empezó el Espíritu de Dios a comisionar a la gente, y lanzó por todo el país y por todo el mundo misioneros, evangelistas, pastores, maestros y profetas que, ungidos con el poder del Espíritu Santo y sus dones, establecieron la iglesia de Jesucristo alrededor del mundo. Empezaron a irse. Aquí los periódicos nos dicen lo que pasaba. Muchos salían del culto comisionados por el Espíritu de Dios, así sentían ellos, comisionados, y se iban y se embarcaban. Se iban al muelle de Los Ángeles y se embarcaban con rumbos como China, la India, se fueron. Cuando las misiones llegaron allá, ya organizadas las denominaciones, se encontraron la obra establecida en muchos de esos lugares. Gente que salió del avivamiento y se fueron. Consideraron que las lenguas que el Espíritu de Dios les había dado en el culto era el idioma que iban a hablar en aquellos países. Y no dudo que en algunas ocasiones así fue, pero en otras no. Tuvieron que aprender el idioma. Y eso sucedió. Es algo característico, algo maravilloso que ocurrió y que se encuentra registrado por periodistas, ¿verdad? Algunos con buena voluntad, reportando, y otros criticando lo que Dios estaba haciendo en este lugar. Entonces, por todos los países salieron, y ya en 1914, después del avivamiento,
300 predicadores, 300 pastores y laicos de 20 estados de la Unión Americana y de otros países se dieron cita en la ciudad de Hot Springs, Arkansas, para decidir y planear qué se iba a hacer para proteger el fruto del avivamiento, porque fue un desorden universal. Los hermanos estaban en las misiones sin que hubiera quien los sostuviera allá. Muchos salieron y fundaron iglesias, congregaciones y estaban sueltas, no tenían relación con nadie. Había ese desorden glorioso en el trabajo para 1914. Dijeron, ¿qué vamos a hacer con el fruto del avivamiento? Tan tremendo impacto que se logró. Una verdadera revolución, impacto social en la sociedad, como deben ser los avivamientos, impactos sociales. Porque ustedes ven en la fotografía, esa fotografía que les mostramos al principio, y ven blancos y negros. Ahí no hubo racismo. El racismo era todavía muy acentuado en los Estados Unidos para 1906, todavía el racismo era muy acentuado. La gente de color no entraba, había lugares exclusivos para gente de color y lugares exclusivos para gente blanca. En la carretera había baños para gente de color y para gente blanca. Y los de color no entraban a los lugares de los blancos y los blancos no entraban a los lugares de la gente de color. Pero qué maravilloso el avivamiento de la calle Azusa, donde todos juntos como hermanos no hubo distinción. Pues es la obra del Espíritu de Dios. Y yo me pregunto, ¿y no aprendieron? Debieron haber aprendido. Bueno, algunos sí aprendieron, pero ahí se juntaron todos, no había distinción entre hombre y mujer, no había distinción de raza, mexicanos, negros, latinoamericanos, de todos, blancos, de todos, se juntaron en este tremendo avivamiento. Entonces aquí se organizaron, se reunieron y para decidir y planear qué se iba a hacer para proteger el fruto del avivamiento, para crear una unidad doctrinal pentecostal, incorporar en una confraternidad los cientos de iglesias que estaban haciendo del avivamiento, organizar y sostener el trabajo misionero que ya se estaba llevando a cabo alrededor del mundo, y para fundar un instituto bíblico que diera formación doctrinal pentecostal a todos a los miles de hombres y mujeres que estaban siendo llamados por Dios a predicar el evangelio. Y la decisión fue fundar una confraternidad de iglesias que llevó el nombre original, así decidieron llamarlo, llevó el nombre original de el Concilio General de las Asambleas de Dios. Le pusieron Asambleas de Dios. No estaban pensando en estas Asambleas de Dios, sino Asambleas de Dios. Ya se nos quedó el nombre. Pero de esta organización, de esta agrupación, nacieron todos los grupos pentecostales que ustedes conocen. De aquí tenemos un origen común. Entonces de aquí nacieron todos los grupos pentecostales y de aquí nacimos nosotros. Nosotros nos quedamos con este nombre: Concilio General de las Asambleas de Dios. Y así se llama: el Concilio General de las Asambleas de Dios en los Estados Unidos, el Concilio General de las Asambleas de Dios en México, el Concilio General, y así por 215 países donde estamos, Asambleas de Dios, 215 países, llevamos ese nombre, esos somos nosotros, Asambleas de Dios, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ese es nuestro origen. No ignoremos nuestro origen. Ahí nacimos. Venimos desde el Señor Jesús, pero
Somos el producto de un avivamiento. Nacimos en el fuego, en ese fuego de Azusa, en la locura de Azusa. Ahí nacimos, como iglesia pentecostal, no pentecostés. Iglesia pentecostal, no iglesia pentecostés. No somos pentecosteses, somos pentecostales, gramaticalmente nada más. Pentecostés es un sustantivo y pentecostal es adjetivo. Somos pentecostales, es adjetivo. Pentecostés es la fiesta de Pentecostés. En uno de los escritos que yo leí, decía que ahí en la calle de Bonnie Brand, a cuadras se sentía la presencia de Dios y la gente salía. Como no cabían, eran bautizados por el Espíritu Santo afuera de la casa. Sí. Llevaban gente en silla de ruedas y se levantaban Ya. afuera, Exacto. todavía no llegaban a la iglesia. Exacto. Ya las levantaban. Ajá. Y eso los llevó a un lugar más amplio. Y siguió lo mismo. Se describe que era muy difícil. Cuando la gente iba llegando por las calles, acercándose al lugar, había un poder y había que empujar, así como cuando ustedes caminan en Veracruz, en norte, si están allá en este mes, los nortes uno detrás de otro ahí en el puerto de Veracruz. Yo he estado ahí y el viento es tan fuerte que no le permite a uno caminar en el malecón. Entonces hay que empujar el cuerpo y hay que posicionar el cuerpo hacia adelante para poder vencer la fuerza del aire. Y los testimonios aquí es que era el poder de Dios que estaba sobre ese lugar. Hacía difícil caminar para acercarse al templo. Pero eso era tan impresionante que la gente anhelaba llegar. Y llegaban y eran bendecidos por Dios, eran tocados por el poder de Dios. Nadie salía como llegaba, jamás, nadie nunca salió como llegó. Aleluya. Entonces, en abril de 1918, en abril de 1918, este es el hermano, ¿cómo se llama? Henry Cleo Wall. En abril de 1918, el Concilio de los Estados Unidos, por medio del ministerio del hermano Henry Cleo Wall, empezó formalmente el trabajo de asambleas de Dios en México, bajo el nombre de Convención Latinoamericana, así se llamó, Convención Latinoamericana, así se llamó el trabajo en México. Él lo empezó primero en Río Bravo, Tamaulipas, ahí fue la primera iglesia que se fundó, donde primero se predicó el evangelio pentecostal en México. Se predicó allí en 1918 en Río Bravo, Tamaulipas, y de allí a todo el país. En 1921 llegó a la Ciudad de México la hermana Ana Sanders. Nuestro seminario lleva ese nombre. Y muchos en el Distrito Sur, especialmente aquí en la Ciudad de México, confunden a mi esposa Dana con Ana Sanders. Entonces ustedes ven una fotografía de Ana Sanders y dicen, pues sí, ¿no? Más o menos, ¿no? El pelo de la hermana Sanders. Llegó la hermana Ana Sanders a la Ciudad de México para establecer. Ella llegó aquí y comenzó a predicar el evangelio para establecer la obra de asambleas de Dios en la ciudad. Los hermanos pentecostales suecos ya habían llegado a la ciudad. Asambleas de Dios no fue la primera iglesia pentecostal que llegó. La obra misionera de los hermanos suecos, de los hermanos Sanders y de otros hermanos suecos, el avivamiento en Suecia ocurrió antes de la calle Azusa, allá en Suecia. El pentecostalismo europeo
y ellos vinieron a México. Y de aquí establecieron la iglesia aquí, la iglesia, que no recuerdo cómo se llama la calle donde se la establecieron, ¿alguien recuerda cómo se llama la iglesia de los hermanos suecos pentecostales? Aquí tuvimos una pareja en el avivamiento de allá que vino para acá. No es la iglesia de la Calzada. ¿Cómo? No te oigo. Puede ser que sea la de los misterios, pero parece que la de los misterios es Asambleas de Dios, la primera de Asambleas de Dios establecida, pastoreada por el hermano Ruesga, David Ruesga, que fue su primer pastor, el hermano Ruesga. Pero esa iglesia de los hermanos suecos creció mucho aquí, y de aquí se fueron al Valle del Mezquital, en Ixmiquilpan, y ganaron el Valle del Mezquital para Cristo. Hubo un tremendo avivamiento allá en los 30s y 40s. Se llenó con el evangelio del Valle del Mezquital. Y ustedes pueden ver hasta la fecha el impacto de ese gran avivamiento del pentecostalismo sueco. Pero la hermana Anna Sanders empezó la obra de Asambleas de Dios aquí, en la ciudad de México, en el año 21. Llegó aquí a la estación del metro San Lázaro. Histórico para nosotros la estación del metro, porque ella llegó ahí, de ahí la recogieron y se la llevaron. Entonces se estableció la obra de asambleas aquí, y en 1929 en la ciudad de Monterrey la obra se organizó bajo el nombre de la Convención de las Asambleas de Dios en México, Convención de las Asambleas de Dios en México. Y de ahí evolucionó al nombre que tenemos ahora, Concilio General de las Asambleas de Dios en México, en la República Mexicana. Aleluya. Entonces, a la vuelta de 120 años de pentecostalismo en el mundo y de Asambleas de Dios, solo formamos parte del concierto de movimientos pentecostales en el mundo. Entonces aquí enfocamos el nuestro, Asambleas de Dios, al que nosotros pertenecemos. A la vuelta de 120 años, Asambleas de Dios está constituida por 215 concilios generales. Estamos en 215 países en el mundo. Se ha llevado el evangelio a 215 países y se han fundado los concilios en cada país. Somos 215 concilios nacionales, 215 en países y territorios. Y se han fundado, se han organizado de 430 a 440, de acuerdo con el último reporte, por ahí andamos, entre 430 y 440,000 congregaciones alrededor del mundo, con centros de predicación, cerca de 200,000 centros de predicación, que no son iglesias organizadas, pero son centros de predicación en el mundo, con una membresía de hombres y de mujeres en estas iglesias de más de 90, y ya ahorita somos más de 90 millones de miembros de Asambleas de Dios. Entonces, cuando les decimos, cuando yo les digo con frecuencia, no estamos solos en el mundo. Además de tener a todos los demás hermanos que no son pentecostales y a todos los hermanos pentecostales, nosotros en sí somos un poco más de 90 millones ya, de acuerdo con los reportes de la Alianza Mundial de Asambleas de Dios. Los reportes, esos son los últimos números que tenemos, cerca de 90 millones de miembros de Asambleas de Dios. Y con un índice de conversiones
que se reportan especialmente, hermanos, en África y en Asia. La iglesia Asamblea de Dios está creciendo de una manera muy hermosa. Ajá. También en América Latina, pero más en África y en Asia, donde el porcentaje es entre 8 a 10 millones cada año de conversiones. El Evangelio está siendo predicado bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Esa es la situación ahorita. Entonces, es nuestro contexto en el que queremos enfocar el libro de los Hechos, precisamente para afianzarnos y fortalecernos en esta nuestra identidad. Esta es la gráfica de crecimiento que hemos obtenido desde 1918 hasta 2024. Esa es la forma ascendente como la iglesia ha ido creciendo. Esas son gráficas. Sí, Mario. Exacto. Exactamente, el ministerio de Jimmy Swaggart, el evangelista Jimmy Swaggart, que nos ayudó a comprar esta propiedad, le ayudó a él a comprar esa propiedad y a construir ese templo que ellos tienen, ese templo grande que tienen en Nueva Delhi. Es la obra de Asambleas de Dios, avanzando por todas partes. Entonces, nuestro Concilio Nacional está formado por 23 distritos, aproximadamente 6,000 congregaciones en el país. Contamos con 6,000 congregaciones, aproximadamente 6,000 congregaciones y alrededor de unos 800,000 miembros en el país. En nuestro distrito sur estamos constituidos con un número de iglesias aproximadamente de unas 180 iglesias soberanas, organizadas, más de 50 iglesias nacientes y alrededor de 400 ministros formamos este distrito sur, que es la Ciudad de México y el Estado de México. Somos el distrito sur. Aquí hemos servido, los miembros de Manuel, hemos servido a nuestro distrito. Ahorita tenemos a Mario, que es el director de evangelismo del distrito. Tenemos a varios hermanos aquí que sirven en posiciones de liderazgo. Paco Tamayo es presidente de sección, Raquel es directora de hijos de ministro. Pues sí, Johanan, ponte en pie, Johanan, porque no te conocen. Él es Johanan y tú diriges a los ¿la qué? Ajá, muy bien. En el distrito yo tuve la oportunidad de servir al distrito por 16 años, como presbítero primero y luego ya como secretario del distrito. Entonces, hemos servido a nuestra denominación en este distrito sur. Entonces, estamos divididos en regiones. Cada distrito se divide en regiones. Nosotros estamos divididos en 5 regiones: Valle Mazahua, Valle de Toluca, norte de la zona metropolitana, la Ciudad de México. Somos la región centro, la Ciudad de México exclusivamente, la Ciudad de México. Y aquí en la Ciudad de México, en la región centro, estamos aterrizados. Apenas contamos con aproximadamente 50 iglesias. Somos la ciudad más grande del país y nada más 50 iglesias, o sea que no se vale. Por eso hemos enfocado nosotros en Emanuel la fundación de nuevas obras, ¿no? Estamos más congregaciones, más gente que conozca al Señor.
50 iglesias a las cuales nosotros somos una, así que quedan 49. Y nosotros somos, si somos nosotros las 50, quedan nada más 49. Esa es la situación. Entonces vamos moviéndonos hacia la necesidad, que es el contexto en el que vamos a estudiar el libro de los Hechos de los Apóstoles. Aleluya. Gloria al Señor. Nuestra realidad. Aquí está nuestra realidad. Vean ahí sus notas. Nuestra realidad. La realidad que como asambleas de Dios estamos viviendo en estos días en México es de adormecimiento espiritual. Entonces yo estoy allí enseñando Apocalipsis. Cristo viene pronto. ¿Y qué pasa con mis hermanos? Todos dormidos, ¿no es cierto? No, este grupo no se duerme. Aleluya. No nos dormimos. Y no nos vamos a dormir en Hechos. Aleluya. Pero estamos pasando por un periodo en México, gloria a Dios, que en África y en Asia y en el resto de América Latina hay crecimiento y hay despertamiento. Pero nosotros necesitamos la intervención de Dios como iglesia y como denominación. Nuestra responsabilidad es la iglesia, es Emmanuel. De adormecimiento espiritual en lo que a nuestra identidad pentecostal tiene que ver. Tal vez estamos creciendo, pero no nos estamos identificando y fortaleciendo como pentecostales. Ese es mi punto. Estamos creciendo y hay un tremendo crecimiento en otros contextos. Y aquí hay crecimiento, por supuesto. Estamos creciendo en México, crecemos. Están fundando iglesias y estamos creciendo. Tal vez en el resto de América Latina está creciendo más, no sé, pero hay crecimiento. Pero yo no me refiero al crecimiento numérico, yo me refiero a la identidad y la identificación pentecostal. Estamos perdiendo el pentecostalismo. Estamos perdiendo el pentecostalismo en el mundo, pero especialmente en México. Especialmente en México. Entonces, esa es la necesidad. La causa, en mi opinión, la determinan varios factores. Falta de renovación y avivamiento, falta de avivamiento. Las iglesias se han conformado con la vida normal que llevan, no buscan el avivamiento, no buscan la renovación permanente, renovación permanente, renovación permanente. Todo el extraordinario crecimiento que hemos tenido, el hecho de que hemos llegado a 215 naciones, hemos establecido los concilios generales en cada nación. Todo ese extraordinario crecimiento de plantación de iglesias y ministerios alrededor del mundo, incluyendo a México, ha sido el resultado del fuego que se derramó en Azusa y fue esparcido por todo el mundo. Ha habido, por supuesto, brotes, avivamientos o despertamientos locales en iglesias, en regiones, pero no han logrado cundir a todo el cuerpo. Dios nos ha dado grandes oportunidades de avivamiento y renovación, pero han sido rechazadas. En la década de los 50 vino sobre la iglesia un gran despertamiento que fue llamado lluvias tardías, y solo algunas expresiones del movimiento pentecostal lo recibió. El resto, como asambleas de Dios, lo rechazó. Cerró la puerta a esa renovación tremenda de los 50 lluvias tardías. Tenemos algunos amigos que están aquí en México como misioneros que vienen de lluvias tardías, de ese gran avivamiento que hubo en la década de los 50. Luego en los 60 y 70 hubo otra tremenda oportunidad. El movimiento carismático nació genuino, nació una renovación espiritual integral, el movimiento carismático.
antes de que lo tomara Kenneth Hagin. Vino Kenneth Hagin después, ya que el avivamiento había cundido y estaba tocando a todas las denominaciones históricas y estaban haciendo congregaciones tremendas, dinámicas, con avivamiento en la alabanza, renovación en la alabanza, renovación en muchas cosas. El movimiento carismático lo echó a perder Kenneth Hagin, porque Kenneth Hagin vino, tomó el avivamiento y lo desvió, lo descarriló, y empezaron herejías que caracterizan hasta la fecha al movimiento carismático. Pero el avivamiento carismático nació genuino, nació en la iglesia católica, de ahí cundió a la iglesia luterana, y de ahí a la iglesia presbiteriana, y de ahí a la iglesia metodista, y de ahí hasta llegó a la iglesia bautista. Y cuando yo estaba en el seminario bautista, estaba el movimiento carismático pegando duro en la denominación. Y entonces a mi generación, nos sellaron con una maldición. Antes de graduarnos, a mi generación de 1977, tuvimos que tomar un curso que se llamaba curso maestro para podernos graduar. Entonces, vinieron profesores de la escuela de Antiguo Testamento, de Nuevo Testamento, Teología Sistemática e Historia. Estos 4 profesores nos dieron el curso y construyeron argumentos desde las 4 perspectivas: Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Teología e Historia, argumentos en contra de la experiencia pentecostal. Así que cuando yo entré en crisis y empecé a buscar el poder de Dios en mi vida, me topaba con esos argumentos que tenía metidos en la cabeza. Y solo el poder de Dios los pudo vencer. Gracias a Dios que ustedes no pasaron por nada de eso. Ustedes fueron tomados por Dios y fueron bendecidos. Pero yo tuve que luchar y me pasé un buen tiempo sudando en la presencia de Dios, hasta que el hermano que estaba orando por mí me dijo: Miqueas, Dios te quiere bendecir, pero tus prejuicios teológicos, exactamente, los argumentos que yo tenía metidos en la cabeza, los confesé y renuncié en el nombre de Jesús, y ¡boom! El bautismo con el Espíritu Santo, el fuego celestial descendió sobre mí de una manera más poderosa que en otros casos, porque yo era muy incrédulo, duro. Me quebró el Espíritu de Dios. Aleluya. Vamos a quedarnos aquí. Ustedes tienen que irse a dormir. Yo le quiero seguir, pero próximo jueves empezamos el libro de los Hechos. Ahí tienen las notas. Este es el contexto en el que iniciamos el estudio del libro de los Hechos. Esta es la necesidad que tenemos. Aleluya. Como iglesia, como denominación. Aleluya. Y yo sé que el Señor va a hacer una obra preciosa a través de este estudio en nuestra iglesia. Aleluya. Y en todas nuestras congregaciones asociadas. Aleluya. Gloria al Señor. Le damos gracias a Dios porque ha tenido misericordia. Dale gracias a Dios que conociste al Señor, naciste o llegaste a una iglesia pentecostal y que eres pentecostal. La diferencia pentecostal, dale gracias a Dios. No todos nuestros hermanos tienen esta bendición de ser pentecostales. Aleluya. Pero nosotros tenemos esa bendición y vamos a ser agradecidos con el Señor por esa tremenda bendición que tenemos de parte de Dios. Gracias, Padre, por Pentecostés. Gracias por ese indescriptible equipamiento que nos diste en Pentecostés y luego lo reviviste, lo avivaste en 1906 en Azusa, y nos has usado de una manera tan poderosa alrededor del mundo. Pero en estos momentos te necesitamos, Señor, como siempre. Te necesitamos. Renuévanos, por favor. Avívanos. Necesitamos tu fuego celestial en nuestro corazón, en nuestro cuerpo. Aleluya. Aleluya. Nos ponemos en tus manos. Amén.
Aleluya. Pónganse en pie y nos despedimos. Levanta tu mano derecha al Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Él haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Él alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Él bendiga tu salida y tu entrada desde ahora en adelante y hasta el día en que estemos todos juntos en las bodas del Cordero. Aleluya. Shalom, la paz de Dios abrace a todos. No se vaya. Así nada más. Aleluya. Amén. Amén.